Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo conversatorio organizado por el equipo de campaña de Paola Romero. Esta semana, como habíamos anunciado, vamos a conversar respecto a la inclusión de nuevos titulares de derechos en la futura Constitución. Nos referimos a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad. Para ello, como es costumbre, tenemos invitados especiales. Hoy día nos acompaña Roxana Espinosa. Roxana es profesora de Historia y Ciencias Sociales, es nadadora profesional y es profesora de natación y enseña a niños y niñas con síndrome de Down. Hola Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Aquí estamos muy encantada de participar. Son temas que me gustan mucho. 30 años trabajando en docencia, así que estoy feliz de que me hayan invitado. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Loreto Rebolledo. Ella es del Distrito 9 y que es bastante extenso, Loreto. Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Renca, Conchalí, Recoleta, Independencia y Huachuraba. Es un distrito grande. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias, bien, muchas gracias por la invitación. Es un distrito extenso, bien diverso, y es Santiago Norte también, Santiago Norponiente. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Está también con nosotros Iván Zamora. Él es de la quinta región y también es un distrito bastante extenso. Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Casablanca, El Quisco, Algarrobo, El Tabo, Cartagena, Santo Domingo, incluso Isla de Pascua y Juan Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, ayer hice una visita de terreno a Isla de Pascua. Qué interesante. Bastante buena. Hoy un distrito No, enorme, es muy grande el distrito, pero al mismo tiempo muy accesible. Ya, muy bien. Geográficamente. Por lo tanto, se disfruta igual. Esa es mi actitud para esta candidatura, así que no me complico, sino Muy, que me implico mejor. muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y por cierto está con nosotros la dueña de casa, Paola Romero, del Distrito 12. Paola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están todos? Gracias a nuestros compañeros de Independientes No Neutrales por haber recibido esta invitación el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante que conversar. Dentro de nuestros lineamientos como Independientes No Neutrales lo tenemos sumamente determinado, que es el proponer nuevos titulares de derechos dentro de la Convención Constitucional. Han sido muchos los sectores de la sociedad civil y también de los independientes no neutrales que hemos propuesto considerar a nuevos titulares de derecho en la futura Carta Magna, debiendo darles protección especial a aquellos que en este momento lo necesitan de manera urgente. Por ejemplo, en el caso de los niños nos encontramos niños, en realidad niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. No existe ninguna norma en la Constitución actual que se refiera a ellos o a su protección o se indique si son sujetos de derecho o no. Y eso claramente es algo que nosotros debemos tomar los convencionales constituyentes que lleguemos a la convención para desde la Constitución comenzar a reconocer ciertos derechos que son vitales para que nosotros formemos en derecho también a estas personas y los demos una protección especial. Han sido muchos los tratados internacionales que hemos firmado como país. Dentro de ellos tenemos uno que se refiere a la protección de los niños del año 90 y la verdad es que no vemos en la práctica nuestra legislación que esos tratados finalmente nuestra legislación la tome y comience a proteger de forma rigurosa a niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Dentro del movimiento de independientes no neutrales, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que se reconozca expresamente todos los derechos humanos, incluidos aquellos derechos a los niños, niñas y adolescentes, los derechos sociales. Buscamos también que exista un reconocimiento especial a personas con discapacidad, personas también adultos mayores como un grupo especial de protección, y desde ahí generar normativas o mandatos legales, o sea, mandatos constitucionales para que sea el legislador finalmente el que pueda
desarrollar la normativa adecuada para que se adapte a las políticas públicas que se quieran desarrollar, a los presupuestos también, que vamos a tener que ver cómo se va potenciando ciertas áreas de protección, ¿no es cierto?, de manera distinta. Quería como iniciar la conversación, primero instalando, ¿es cierto?, la necesidad de que la primera conversación en torno al proceso constituyente tiene que ver con el país que queremos y la narrativa que queremos construir en ese país. Cuando uno antepone, creo yo, de inmediato el tema de los derechos o cómo va a ocurrir el reglamento y todas esas cosas, se nos olvida la discusión más básica, más elemental, que no la he visto en los debates, no la he visto en las conversaciones, sino más bien se habla de la constitución corta o larga, el tipo de reglamento, pero la primera conversación es cuál es el país que queremos construir. Y desde ese lugar, me parece de que es esencial que este nuevo país y esta nueva narrativa, lo que vamos a construir, aquello que se converse, aquello que se discuta, luego debe verse reflejado en la Constitución. Esto es bien importante porque como hay mucho predominio de abogados en esto, entonces el discurso o la conversación es más leguleya. Y muchos de los que vamos a llegar a la constituyente no somos abogados, pero sí abrazamos causas. Sí abrazamos causas sociales. Y en ese sentido, yo leí hartos libros sobre tema constitucional, uno muy bueno que es La hoja en blanco, y al final nosotros tenemos que escribir lo que queramos escribir en la Constitución. O sea, no van a haber otros que nos digan cómo tenemos que escribir la Constitución o lo que hay que señalar en la Constitución. La Constitución tiene que escribirse de acuerdo a lo que diga también el pueblo, las organizaciones territoriales, los cabildos. Esa es la conversación básica, en la cual yo me he comprometido en innumerables reuniones con las organizaciones. Esa es la discusión que yo creo que es importante invertir tiempo en que eso ocurra, para que también la ciudadanía se impregne con este proceso y no dejar a los electos o electas, ¿cierto?, construyendo o haciendo la Constitución y se pierde la oportunidad histórica, a lo mejor de efectivamente promover un compromiso más identitario con lo que viene, y no verlo meramente como una nueva carta fundamental, veo yo, considerando que esta es la primera constitución que se va a hacer, donde quienes van a escribirla van a ser electos, ¿cierto? Aunque no comparto la manera que se hizo, porque seguramente van a llegar los mismos de siempre de manera importante, y no se está cumpliendo el mandato popular, ¿cierto?, que se reflejó en octubre, que era que finalmente la ciudadanía, los movimientos, los independientes estuvieran escribiendo la Constitución. Y aquí va a pasar al revés. Entonces, también hay un elemento que yo creo que puede tensionar el proceso si es que no se entra en esta discusión inicial, ya en el fondo, el mundo o el país que soñamos. Dicho eso, me parece que es esencial que la nueva Constitución se escriba desde, ¿cierto?, una narrativa centrada en la niñez, no para que sea una Constitución solo para los niños, sino para que empecemos a pensar, ¿cierto?, desde cuál es el interés superior de los niños y las niñas, de modo de que cualquier decisión de cualquier orden, la pregunta final que uno debiera hacerse entonces es si esa decisión que tomamos, ese artículo que aprobamos, el artículo 1 aprobamos, cómo afecta, ¿cierto?, de manera positiva la vida de los niños, en cualquier articulado, en cualquiera. Uno puede hacerse esa pregunta, porque si uno instala esta idea de cómo la nueva Constitución va a impactar, va a contener
los principios importantes del interés superior de los niños. Entonces, si eso es así y es la Carta Magna, la Carta articuladora, entonces la política pública, ¿cierto? Y luego las políticas más locales deberán tener ese elemento común. Y podrían ocurrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, a propósito de los 30 pesos del metro, un país, ¿cierto?, que piensa las decisiones desde los niños y las niñas, lo más probable es que esa decisión nunca se hubiese tomado. Porque, ¿qué significa 30 pesos? ¿Cierto? Para los que tienen más, nada. Pero para los que tienen menos, mucho. Por lo tanto, afecta a la vida familiar, pues. Afecta porque hay menos lucas para la alimentación, menos dinero para la educación. Por lo tanto, aumentan también los factores estresores en la casa. Si tienen menos dinero y estás más complicado familiarmente, entonces eso impacta la vida de los niños. Entonces, lo mismo ocurre con las decisiones de inversión pública. Viste que normalmente se dice que hay muchas necesidades y pocos recursos. Yo soy máster en gerencia social y eso no es cierto. Es una teoría que nos han vendido siempre, pero tiene que ver más bien con cuál es el orden de la prioridad que el país va a tomar en adelante. Y en virtud de ese orden, que a mi juicio debe ser cierto los niños y las niñas como estructurantes de la nueva constitución, entonces van a cambiar las prioridades y las decisiones van a ser de otra naturaleza. Digo lo siguiente, y con esto cierro mi primera parte. Si hay niños como Lucas, que necesitan 1.500 millones de pesos para recibir su medicina y salvarle su vida, o mejorar su calidad de vida, ¿por qué nos demoramos tanto como Estado, ¿cierto?, en resolver y actuar ejecutivamente para que el niño tenga la medicina? Porque no se trata solo de medicina. Aquí hay un sufrimiento de un niño. Ese niño sufre, pero no se activan todas las alarmas que se activan en otros casos, como hemos visto hoy día en el caso del niño, ¿cierto?, que también está sufriendo en la residencia. Pero la respuesta es totalmente distinta. Aquí tiene que esperar que todos donemos, ¿cierto?, para reunir ese dinero. En un Estado o en una constitución, ¿cierto?, centrada en el interés superior de los niños, eso no va a ocurrir, o no debiera ocurrir, porque es muy sencillo. Tanto uno podría pensar de que podría disminuir, ¿cierto?, inversión pública en cosas que son innecesarias para destinarla y priorizar en los niños, en esa medicina. Entonces, ¿por qué yo siempre cuento esto? Porque aquí hay un reflejo brutal, ¿cierto?, de que en verdad los niños no están primero, como se dice, y que esto más bien son eventos mediáticos también, que no necesariamente van a lograr resolver los temas más de fondo, y por lo menos desde el Paicaví, que es mi organización de origen, yo soy su director, nosotros somos súper claros, señalamos de que tiene que haber menos inversión en gastos militares y más inversión en desarrollo social. Un país que tiene mayor desarrollo social tiene más paz. Eso como a modo de introducción. Efectivamente eso de los niños primero fue un eslogan, digamos, de campaña bastante triste, digamos, por decirlo menos. Sí. Tanto Paola como Iván nos han señalado una serie de temas. Loreto, te propongo que nos cuentes tú cuál es tu visión respecto de todo esto. Sí, a mí me hace mucho sentido lo que plantea Iván, sobre todo porque creo que es importante mencionar que la Constitución y cómo hemos ido construyendo la sociedad que tenemos, reflejada en la Constitución y en la orgánica que tenemos para funcionamiento, tiene una lógica muy adultocéntrica, ¿sí? Donde el adulto está al centro de todo el funcionamiento de esta sociedad.
y ha invisibilizado las otras generaciones, ¿sí? Los niños, las niñas, los jóvenes, y para qué decir los adultos, las personas mayores, ¿sí? Y en ese sentido, la invitación que hace Iván es súper provocadora para poder pensar una constitución que no solamente refleje, y que yo estoy muy de acuerdo con eso, porque también tiene que ver con la bandera de lucha y la causa que uno ha llevado por años en este tema desde las ciencias sociales. Yo soy trabajadora social, mi expertise es la intervención social directa, por lo tanto uno va buscando como diferentes estrategias para poder buscar el bienestar de ese niño y de esa familia y de esa comunidad, porque está todo encadenado, ¿sí? Por lo tanto, es imposible pensar que la Constitución, yo concuerdo con que la Constitución debe estar sentada en la persona, más allá de la generación que tenga. Yo creo que los niños y las niñas no deben ser como hoy día relevados como una figura, como por ejemplo el eslogan del último gobierno que dice los niños primero, porque los niños y las niñas son personas siempre. Son tan persona como yo, tan persona como tú. Por lo tanto, en esa perspectiva, yo tengo que empezar a deconstruir formas en cómo yo construyo la sociedad y entender que en esta sociedad habemos diferentes generaciones con distintos ciclos evolutivos, por cierto, pero que estamos todos en permanente evolución. Por lo tanto, para eso yo tengo que reconocer que convivimos muchas generaciones, así como convivimos diferentes formas como pueblos originarios, ¿cachai? O sea, hoy día también personas que vienen de otras culturas, entonces hay un fenómeno cultural que también es importante de atender. Entonces, ahí hay un primer elemento que a mí me parece importante que hay que poner en la Constitución, de que quien tiene que estar al centro de la Constitución es la persona más allá de la generación. Y en la medida en que articulamos los derechos y garantizamos los derechos de las personas y también generamos un espacio concreto en términos de los mecanismos para que las personas accedan a esos derechos también se dé, también vamos a avanzar, porque ahí hay un tema importante como que tiene que ver con la participación. ¿Sí? Hoy día la participación, primero, es una participación simulada, para mi gusto, es una participación decorativa, incluso para el mundo adulto, ¿sí? Tenemos una constitución que nos infantiliza, que nos invita a votar solo para ciertas elecciones, y se promueve una ley de participación ciudadana que habla de consultas, pero que no tiene mayor injerencia en la toma de decisiones de un gobierno local, por ejemplo. Menos, o cuando sí se va a hacer la cuenta pública, en la cuenta pública, ya, y si yo tengo una observación me van a escuchar, no, porque se cumple con el ejercicio de hacer la cuenta pública, pero no son acciones vinculantes. Y por lo tanto a mí me parece que en este espacio, y tiene que ver un poco con el pacto por la infancia que nosotros conformamos, los que estamos acá también en este conversatorio, es importante reconocer la participación de los niños en el proceso constituyente, ¿sí? La voz de las niñas, los niños y los jóvenes es súper importante en este proceso para poder ir articulando y empezar a mirar cosas que nosotros como mundo adulto no vemos. Hace unos días atrás yo estuve en un conversatorio con un chico que es psicólogo comunitario y lleva mucho tiempo trabajando con niños en situación de calle, y decía, hay cosas como del territorio que ni siquiera las pensamos. Por ejemplo, la señalética. Están a una altura que los niños más chicos ni siquiera la ven, ¿sí? O cuando hay que buscar espacios de protección, los niños en su población, porque uno dice, se ha perdido la vida de barrio, y cuando uno conversa con los niños en las poblaciones, los niños dicen, pero si yo sigo jugando aquí en la calle. Pero uno como adulto cree que se han terminado ciertas prácticas. Entonces ahí también hay una mirada que yo me parece súper importante como ir revisando de esta lógica adultocéntrica. Y otro elemento también importante que para mí es súper necesario mirar, y es que la Constitución tiene que estar escrita por personas que representen a este nuevo Chile. Y no solamente por abogados, yo creo que tiene que ser un espacio interdisciplinario, con diferentes formas de mirar, ya que sea paritaria me parece súper bueno, pero también tiene que representar un poco lo que el estallido social y lo que los mismos jóvenes hicieron, por lo que estamos acá. Acuérdense que las movilizaciones, todo este proceso que hemos visto de crecimiento, como de estallido social, empieza con la Revolución Pingüina, después si uno mire de la historia social para atrás, uno ve cómo los niños y los jóvenes han sido actores clave y protagonistas de este proceso.
Y ahí, por ejemplo, hay un elemento que a mí también me interesa poder revisar de estas leyes que hay respecto de las diferencias de edades. Para algunas cosas se pueden votar porque tienen 18 años, sin embargo, son imputables a los 14, ¿sí? 14 años. Sí. Pueden trabajar a los 15 con permiso de sus padres, pueden tener licencia de conducir a los 16 para los 17. Entonces son mensajes súper equívocos, para algunas cosas sí, para otras cosas no. Pueden votar en una junta de vecinos teniendo 14 años, ¿sí? Entonces, hay cosas que hay que reconocer que la sociedad que tenemos no es propia del mundo adulto. Nosotros también tenemos que, y ahí significa que hay que ceder poder, ¿sí? Y hay que deconstruir esas lógicas de poder. Eso, y por eso me movilice, porque uno lo ha visto y ha visto cómo ellos son, los niños y las niñas tienen una capacidad de participación protagónica importante y significativa y que reclaman de nosotros del mundo adulto esos espacios. Es interesante lo que planteas, Loreto, porque si uno lo piensa bien, la lógica y la legislación hoy día aborda a los niños como sujetos de protección. Pero muy bien decías tú que son ellos en el fondo los que desencadenan de una u otra forma el proceso que estamos viviendo. Y parece que lo que deberíamos proponer o deberíamos orientar es a reconocerlos también como sujetos políticos, en tanto va aumentando su autonomía como actores válidos y legítimos en el mundo político, ¿cierto? Absolutamente. Roxana, por favor, ¿qué lo que tú piensas, digamos, respecto a esto, tus ideas, por favor? Mira, yo lo escuchaba muy atentamente a tanto Iván como a Loreto, con su trabajo en el terreno, con un súper buen diagnóstico, con una visión muy clara de cómo están las cosas. Y quizás mi punto de vista es que voy más abajo. Yo trabajo a diario con niños, los escucho, comparto, crezco con ellos, aprendo muchísimo de ellos. Y sabes lo que yo siento, que hay como una ausencia en casi todos los debates, por ejemplo, el medio ambiente, el carbono libre, las energías limpias, la situación que estamos viviendo con todos los atropellos hacia los derechos de las personas en general y de los niños en específico, es lo que estamos hablando, pero se hace ausencia de la educación. En los colegios es importantísimo llevar estos debates, no solamente un diagnóstico, sino que también a lo propositivo de cómo nosotros podemos formar a nuestros alumnos, nuestras futuras generaciones, en pro de un pensamiento que sumen, que cambien. Y yo les puedo decir que efectivamente hay un movimiento muy fuerte, y de hecho se ve como bien decía Loreto, los pingüinos, los 30 pesos, eran estudiantes de 13, 14, 15 años. Entonces, de repente como que falta esa visión, como que queremos solucionar in situ, efectivamente, y ojalá que fuese así, pero creo que hay que incorporar a todo debate de la formación. Y en eso yo estoy a diario con mis alumnos haciendo unas clases de cuestionamiento, haciendo una reflexión de lo que está pasando, y de esa manera yo creo que vamos a ir, si todos los profesores, yo en mi campaña, mi punto central es la educación. Yo tengo 30 años de manera ininterrumpida trabajando. Vengo de una familia de profesores, mi papá y mi mamá son profesores, fueron profesores formadores académicos de la universidad. Por lo tanto, yo toda mi vida la he desarrollado en esto, entonces tengo tan claro, o lo llevo tan en el ADN lo importante que es la educación, y siento que ese es mi aporte en todos los debates, que siento que falta poner esa cuota de perspectiva futuro de los que vienen, son los que van a hacer el cambio real. Porque tú bien lo decías, no vamos a cambiar porque visibilicemos, que haya leyes que no se cumplen, sino que realmente los cambios van a ser cuando hagamos las transformaciones en la educación y creemos gente más empática, más solidaria, con respeto hacia los demás, en la apreciación de la diferencia. Efectivamente, yo creo que en la Constitución todos somos personas y el centro de las constituciones son las personas. Sin embargo, debe quedar, a mi juicio, por escrito y de manera explícita, como lo tienen muchas constituciones en el mundo,
el derecho de los niños y niñas, porque aquí hay un tema intergeneracional. Si nosotros aseguramos un muy buen futuro, niños que estén protegidos, que estén cuidados, que no tengan que hacer como Lucas, como este chiquitito Lucas, las campañas para juntar por un remedio, por Dios que Chile sería distinto y el mundo sería diferente. Yo por eso pongo mi acento siempre en la educación, en lo formativo. Creo que ahí es donde hay que invertir mayormente, con todo el diagnóstico que existe, con toda la evidencia que es real, que no es mentira, que es así, pero hay que trasladarlo a las salas de clase donde vamos formando a los futuros chilenos y chilenas. Eso por una parte. Y segundo, a mí me gustaría también que dentro de la Constitución, ya que estaban hablando de la tercera edad, he tenido también mucho contacto con la tercera edad, tuve un conversatorio bien interesante con Adultos para el Desarrollo, también el tema mío, que otra cosa que yo enriquezco mi vida personal, soy nadadora desde los 7 años y he llevado mi práctica a los niños Down, y me doy cuenta que no es solamente un tema de la enseñanza de natación, sino que es la integración. Tú sabes lo importante que es para una mamá que un niño es tan vital que si se cae dentro de una piscina se puede morir. Es tan trascendental y resulta que no hay espacios, no hay instancias. Son niños que aprenden y aprenden igual que todos, pero hay que dedicarles más dedicación, más tiempo, más espacio, y que la sociedad no está preparada muchas veces para eso. Yo por eso mi apuesta en esto es siempre la educación, creo que es el punto central. La semana pasada, el sábado pasado, tuve un conversatorio donde participó Alejandra Ratia y nos preguntaron en el público, ¿qué dejaría usted? ¿Dónde colocaría la educación? Y todos los panelistas decían, yo sería bien osada y lo pondría la vida, todo, y como tercer lugar, claramente la educación, porque la educación es la que nos va a transformar. Y en eso tenemos que trabajar y es una responsabilidad gigante que tenemos los profesores. Ese sería mi aporte, con lo cual yo creo que podría colaborar en un Chile nuevo. Intento todos los días a través de mis clases con mucho cariño y con mucha dedicación hacia mis alumnos. Y es importante, como señalaban, que esto quede se quede en la Constitución. Muchas veces uno escucha por ahí que a lo mejor no es tan necesario porque Chile ha suscrito tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, y por lo tanto eso uno debe entender lo que es parte del derecho interno. No obstante, consagrar estos principios en nuestra Constitución no solo lo incorpora al mundo jurídico, sino que lo incorpora como una política pública, para que todos los órganos del Estado tengan que cumplir con eso. Entonces, esto probablemente ese sea una de las razones por las cuales queremos consagrar estos principios en la Constitución, ¿cierto? Paola. Si tú ves, perdón, disculpa que te interrumpa un poquitito, la convención es del 90. ¿Cuándo se creó la Defensoría de la Niñez? ¿Qué año empezó a funcionar? 3 ¿Sabe años. alguno cuándo más o menos? 3, 4 ¿Ah? 3 años atrás. 3 años. 2018. Sí. 2018. O sea que pasaron, y esos son temas que conversamos en clase. Profesora, ¿cómo es posible del 90 recién viene a aparecer una institución sólida con un respaldo gubernamental después de 28 años? Que se levante como defensor de los niños. ¿Ah? Escándalos de por medio. También tengo preguntas, claro, también tengo preguntas súper interesantes que yo las compartía con José Murillo, le decía, yo estoy haciendo un ramo que es en cuarto medio, que se llama Comprensión del Medio del Presente Histórico, y hablábamos del tema de los derechos del niño y de la niña, y de la infancia en general, y mis alumnos me preguntaban, alumnos de cuarto, profesora, ¿por qué es importante que queden? ¿Cuál es la diferencia que marcaría que yo como persona tuviera un derecho? No. Yo le dije, fundamental, porque quedaría un principio básico. La Constitución basa principios en los cuales tiene que construirse la sociedad. Y si hay un principio que respeta la base de la sociedad, que son ustedes, los niños y niñas, Chile estaría construyendo bases muy sólidas en un futuro con un respeto desde que nacemos hasta que morimos. Pero son procesos que tienen que incorporar, tanto así los planes de estudio, pero también en el diagnóstico de todas las personas que están involucradas en el tema, tienen que incorporar el tema de educación. Esa es la manera, a mi juicio, humildemente, la manera más, es el camino más difícil, más largo, pero el más seguro. Les propongo que en los minutos que nos quedan
les propongo que en un par de minutos, si quieren, podamos quedarnos con una idea o podamos cerrar, digamos, lo que ustedes quieren dejar aquí explícito. Paola. Mira, a mí me gustaría reforzar el tema del acuerdo que nosotros firmamos respecto a qué queremos llevar como independientes no neutrales, y también se sumaron otros candidatos de la constituyente a este compromiso, que básicamente está situado en 5 puntos relevantes. Uno, que se reconozca la participación de los niños, lo que decía Loreto, la participación de los niños y niñas y adolescentes en este proceso que es vital, generando sesiones especiales para que nosotros podamos escuchar la voz de ellos y en el fondo se sientan partícipes de este proceso también. Lo otro es un reconocimiento explícito de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad como sujetos de derecho en la Constitución, que eso hoy en día no existe, ¿ya? Establecer a nivel constitucional el principio de interés superior de la niñez como estructura de todas las decisiones, dice acá el acuerdo. También es fundamental porque eso lo tenemos en este momento solamente a nivel legal, pero no a nivel constitucional. Existe un sistema de protección integral de los derechos de la niñez que sea oportuno, eficiente, suficiente y adecuado. Y que existe un mandato, o no, o sea, que tiene bueno, porque no solamente basta con establecer ciertos principios, ¿no es cierto?, o darle contenido a estos derechos que nosotros vamos a defender, sino que además se deben reconocer ciertas garantías para que podamos nosotros después ser exigibles estos principios o este contenido del derecho que nosotros vamos a establecer finalmente en la Constitución. Por lo tanto, se deben añadir garantías específicas respecto de los derechos de la niñez, para que así uno pueda exigir finalmente, en el caso que se esté vulnerando algunos de los derechos que nosotros establezcamos en la Constitución. Eso como para reforzar la conversación. Iván, tus ideas para ir cerrando. Ya vamos cerrando, ¿ya? Se nos pasó volando. Yo estoy recién tomándome Se nos pasó volando, la verdad. No, quisiera como aclarar un poco lo que plantea Loreto respecto al tema de las personas. Y quiero explicar por qué eso no es excluyente, porque los niños también son personas. Si uno imagina cómo nosotros queremos nuestro país, cómo lo queremos, cómo lo soñamos en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, en los próximos 30 años. Tomemos una generación, ¿cierto? De niños están recién naciendo. ¿Cómo nos imaginamos eso a los 20 años? Porque uno tiene obviamente una etapa natural de desarrollo evolutivo y partimos siendo niños, jóvenes, adultos joven, ¿cierto? Adulto mayor, primera edad, tercera edad, cuarta edad, quinta edad de adulto mayor, como va aumentando la expectativa de vida, se han ido agregando cosas. Entonces yo pienso de que cuando uno construye un país desde esta perspectiva de la infancia, la estamos al mismo tiempo construyendo desde la perspectiva del adulto mayor, del joven, porque lo que nosotros podamos hacer hoy día en protección, en mejores políticas públicas, en una constitución, ¿cierto?, que garantice dignidad, es el reflejo de lo que vamos a hacer nosotros en los próximos 20 años. Por eso yo creo que son términos perfectamente complementarios. Ya estamos ahí entre los 155 con Loreto y estamos tratando de ponernos de acuerdo en si tienen que ir niños y niños o solamente personas. Porque yo creo que uno tiene que también trabajar, y puede ser mi espíritu medio soñador también desde siempre, que las cosas se construyen desde una ética. Porque el derecho está muy, 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 muy posterior, ¿cierto?, a lo que son las necesidades humanas. Porque ¿por qué nace el derecho? ¿Cierto? O las constituciones en el fondo son de alguna manera sintetizan o capturan
¿cierto? A partir de una necesidad, una demanda se genera un derecho, no al revés. No es que el derecho diga, mira, el derecho a los derechos, al derecho a que cada persona sea respetada en dignidad, o el respeto a los derechos humanos, nace después de millones de atropellos a los derechos humanos. Por lo tanto, eso lo dice Bourdieu, no lo digo yo. Lo tomo y le hago un chasconeo, ¿cierto? Pero me parece que eso es lo esencial. Uno no puede perder nunca de vista que la Constitución y la nueva Constitución debe anteponer este tipo de conversaciones, como lo señalé en algún momento, y que en consecuencia los derechos de los niños, no para pensar de que que esta es una constitución solamente centrada en ellos, sino en la sociedad que configuramos y que vamos a configurar al futuro. Y lo otro, que no tiene que ver con la constitución, pero también creo yo que tiene que ver con una conversación que tenemos que tener los que somos candidatos y los que lleguemos a la constituyente, es que tiene que haber también un escenario posible de exigibilidad de los derechos y que aquello se visualice. Ya saben, yo soy trabajador social, por lo tanto, nosotros trabajamos con cosas también concretas. ¿Qué esperamos de este país para el año 2021-2022 con la nueva constitución? ¿Qué esperamos para el 2025? ¿Para el 2030? Creo que son conversaciones que tienen que hilvanarse. No es que estamos construyendo la nueva constitución y hay un montón de problemas sociales que se pueden resolver así, por voluntad política, por conciencia mínima, básica, social, porque no se pueden seguir vulnerando los derechos de los niños que no tienen agua potable, no pueden seguir vulnerándose los derechos de los niños que son excluidos del sistema escolar por su condición. No pueden seguir excluyéndose o incumplir el Estado el derecho de los niños a recibir oportunamente medicina y cuidados paliativos. Fíjate que han muerto niños de cáncer, al mismo tiempo con síndrome de Down, sin cuidados paliativos. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿de qué Chile estamos conversando? Por lo tanto, yo creo que al mismo tiempo tienen que darse las dos cosas. ¿Por qué? Porque las personas en la calle, que es lo que nos dicen, por lo menos a mí me lo dicen, es que junto con la Constitución, con este proceso constituyente, se tiene que evidenciar que la clase política, los que siempre han tenido el poder y no lo han querido soltar, escucharon. Y escuchar significa plantearse un proyecto político de asegurar dignidad, que eso es lo que está en los carteles, en todas las manifestaciones. La dignidad creo que refleja y sintetiza muy bien lo que pedimos masivamente. Y eso, ¿cierto?, nos va a permitir, como decía Víctor Jara, el derecho a vivir en paz. Sin dignidad no hay paz. Y la dignidad es derechos sociales garantizados, pero que es lo mínimo de humanidad. Ojo, lo mínimo de humanidad. Así que eso quiero señalar, agradecer la invitación a Loreto, Roxana. Vamos, Roxana, que se puede ahí también. A Paola, por supuesto, y a Pau. Víctor. Víctor. Es que estoy usurpando. Inflado. Muy bien. Loreto, por favor, gracias, Iván. Loreto, por favor, tus palabras. Sí, yo siento que claro, una de las cosas importantes que también a mí me interesa en la Constitución es esta cosa del diálogo. Yo creo que, por supuesto, a mí me interesa poder soñar un país que no solamente, o sea, ¿cómo decirlo? Me gustaría, creo harto en este tema más, como lo describe Iván, que es la cosa más épica, me interesa como sentir que lo que estamos haciendo es una construcción colectiva de muchas generaciones.
¿sí? Cuando yo hablo de la persona en el centro para la Constitución, me refiero porque, por ejemplo, hoy día la Constitución habla de la familia, ¿sí? Y no habla de la persona, ¿sí? Entonces, igual es importante reconocer a la persona y a las diferentes generaciones que la componen. Yo soy una niñóloga que hemos trabajado permanentemente con la niñez. Por supuesto que nos interesa mucho que el interés superior del niño efectivamente esté consagrado como uno de las orientaciones que en el fondo se piensa este país pensando en el país que estamos co-construyendo entre diversas generaciones. Yo creo que los niños y las niñas hoy día son hoy, no son mañana, ni son por eso yo digo que son personas siempre y necesitamos estar como atentos a su proceso, y también creo que hay un tema de poder importante que como mundo adulto tenemos que empezar a deconstruir para que efectivamente podamos avanzar en estas lógicas participativas. Apuesto sin duda a que también, y concuerdo mucho con Roxana en el tema de la educación, me parece que los procesos educativos debiesen ser también participativos, ¿sí? Debiesen ser procesos que involucren y que involucren también a las personas que están dentro de este centro educacional, que no solamente es el docente con los niños, las niñas, sino que hay una familia detrás, hay una comunidad que también está como dentro de este proceso, pero no necesariamente hoy día lo vemos así. O sea, la educación para los niños y las niñas es según la categoría y según el estrato social donde tú vengas, ¿sí? Al menos en mi distrito, que es un distrito que tiene altos índices de pobreza, la educación que los niños reciben en la educación pública no es una educación de buena calidad. Y las escuelas bicentenarios lo que reciben es como esta falsa posibilidad de integración y de inclusión y de movilidad social. Entonces, esas cosas duelen en un distrito tan dispar como, o sea, tan empobrecido como el nuestro y con tanta brecha. Por eso tal vez me cuesta como soñar sin ser escuchados los niños y las niñas. Yo siento que esto es un espacio y que creo que, claro, el mundo adulto se nos pidió porque el que pudo ser candidato a la constituyente era una persona mayor de 18 años, y me encanta, por ejemplo, que en el movimiento hay un candidato que tiene 19 años, y me encanta que él sea candidato, que el Ángel Perrota, algo así, que es del sector como de Padre Hurtado, de ese sector va. Me encanta eso, porque también siento cómo hoy día los jóvenes y los niños y las niñas hay que hacerlos parte de estos procesos ciudadanos, y cómo la construcción de la ciudadanía no tiene que ver con la edad que uno tiene, sino que tiene que ver con el sentido de construir y hacer ciudad, y hacer vida comunitaria, y hacer vida en conjunto. Y esas son valores importantes a consagrar en la Constitución, y que posteriormente tendrá su bajada, porque yo sé que hay cosas que no son constituyentes, porque, insisto, yo soy trabajadora social y hay un montón de información que probablemente uno desde su disciplina le encantaría que estuviera en la Constitución, pero que no es materia de Constitución, pero sí uno lo proyecta en cómo se podrían dar las nuevas políticas sociales en este país, ¿sí? Teniendo personas teniendo algunos programas que han sido hasta premiados a nivel internacional. A mí me parece insólito que tengamos diferencias, que sigamos hablando de la situación de la niñez, centrándonos solamente en lo que les pasa a los niños del Sename, un poco lo que conversamos antes de empezar este programa, cuando hay un montón de situaciones que viven los niños y las niñas y los jóvenes que no están en la televisión y no están dentro de los programas propios del Sename. Esta permanente criminalización de los sectores vulnerados, porque los que llegan al Sename no son los niños que tienen una red de familiar o de protección que lo pueda contener y lo pueda seguir acompañando. Estamos hablando de niños y niñas que están que son producto de un Estado que está llegando tarde, y está llegando tarde con ese mundo adulto, y los efectos los vemos en los niños y en las niñas, los maltratos, las violencias, y que muchas veces esos niños y niñas están viviendo situaciones dentro de su propia vida familiar, que por una mejor protección salen a otros espacios. Pero es importante mirar la situación de la niñez como una situación mayor y un problema país, no desde lo privado, porque es una situación que nos compete a todas y a todos, ¿sí? Y no solamente a un servicio, lo que decía un poco la Roxana,
La Defensoría la tenemos hace muy poquitos años, pero también firmamos la convención hace no tantos años, y llevamos 30 años, que podrá ser una eternidad, pero pensemos que la figura niño, niña, joven aparece en la escena pública a principios del siglo XX, cuando la educación se hace pública. Ahí recién aparece la figura del niño, niña en la escena social del país. Entonces, que nosotros hoy día me parece que es un gesto súper revolucionario y es un salto gigante que nos estamos pegando de poder pensar en que los niños y las niñas sean efectivamente la persona importante para la Constitución, y que el interés superior del niño sea lo que regule y articule un poco a todas estas generaciones que están en torno, porque todos fuimos niños alguna vez y todos tenemos historia, y cuando uno tiene una muy buena niñez va a tener un buen desarrollo también como mundo adulto. Gracias, muchas gracias, Loreto. Muchas cosas de las que tú decías a uno le recuerdan estas cosas que probablemente Foucault desarrollaba, y uno, cuando la sociedad tiende a encerrar, digamos, o a apartar a ciertos sectores, y uno los analiza, qué sé yo, los locos, los delincuentes, las personas que están, incluso a lo mejor los que llegan al Sename, uno puede darse cuenta de que hay ciertos patrones comunes, y te encuentro razón en que llegamos tarde, empezamos tarde, actuamos tarde, llegamos tarde, y parece que siempre son ciertos grupos los que quedan, los que van siendo marginados. Pero ahora estamos a tiempo. Sí, este es el momento. Sí. Roxana, perdón que te haya quitado un par, pero por favor, te escuchamos, digamos, con tu... No, yo vuelvo a insistir, para mí la gran solución y las gran propuestas tienen que venir desde abajo, desde la misma enseñanza de nuestros niños, de la educación, de la enseñanza con los padres, con la comunidad, con el territorio, con su entorno. Fíjate que nuestra historia, es tan interesante plantear la historia para entender el presente, ¿cierto? Como esta asignatura que estoy impartiendo en cuarto medio. La educación en Chile la pone de manifiesto Manuel Montt, primer presidente de Chile civil y que era profesor. Él es el que pone la instrucción primaria en 1860. En 1920 se copia su idea y se pone obligatoria. Y de ahí comenzamos todas las políticas públicas durante el 20, luego viene la reforma del 60 con Frey, cuando se crea la enseñanza media básica y se hace obligatoria hasta octavo. Y luego el 2002 con Ricardo Lagos, que coloca la educación media de manera, digamos, obligatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto ha sido proceso. Y si uno se da cuenta que lo que ha transformado nuestro mundo ha sido precisamente la educación. La Constitución del 25, sin, ¿cómo se llama?, dejar la historia de lado, surge también por un estallido social. Se aprueba cuando hay un manifiesto social donde hay abandono, donde hay una pobreza impresionante. Chile, crean ustedes que a raíz de la crisis después de la Primera Guerra Mundial fuimos el país que más sufrió pobreza en nuestro país. ¿Y quién es que se ha sacado? Pedro Aguirre Cerda, el gran presidente, profesor. Yo creo que las grandes políticas han venido de la educación. Y yo vuelvo a insistir, a los diagnósticos, a las situaciones, sobre todo Iván y Loreto que viven y que realmente los aplaudo de pie por tener tan de cerca ese contacto, por favor no olviden la educación, integren la mirada educativa, porque realmente solamente nos podemos llevar en largos años, como nos hemos pasado hasta ahora, en diagnósticos, en denunciar situaciones, pero tenemos que poner soluciones. Tenemos que poner propuestas. Y también estoy de acuerdo con Loreto, este es el tiempo de hacerlo, por eso vuelvo a insistir. Para mí, los niños tienen que quedar en un capítulo destacado dentro de la Constitución porque son nuestro futuro. Ese es el Chile del que vamos a hablar de aquí unos 50 años más. Y Paola, me parece que tú estuviste el día que, ahora te estoy reconociendo porque con mascarilla uno nunca se conoce a nadie, ese día yo fui con mis hijas. Ese día preferí que mis hijas no es que perdieran 2 horas de clase, sino que yo siento que en su piel quedó algo que en Chile va a pasar. Los niños tienen que ser reconocidos por el Estado, los niños, las niñas, los adolescentes.
y en la medida en que en un tercer, un cuarto renglón pongamos la educación, ahí van a estar nuestros cimientos de cambio. Ahí es donde vamos a formar un Chile en donde creemos niños tolerantes, integrantes, respetuosos por la diversidad, que admiren a nuestra tercera edad, que valoren su experiencia, que integren a la diferencia, que seamos realmente una gran comunidad, y esa comunidad siempre con esa mirada de construcción. Y estamos precisamente en el momento de construirla, que es la nueva Constitución. Ojalá los que lleguen, a mí me gustaría ser tan optimistas como Iván, de tener un sitio ahí, pero no importa, yo siento que donde estemos y en estos conversatorios donde llevemos, estamos llevando una semilla de conversación, de reflexión, que es tan y más importante, en donde nos vinculemos con las expresiones, con nuestros pensamientos y con nuestros aportes a un tema tan importante como es incluir a la diferencia, ya sea en la tercera edad, las personas en situación. Fíjate que me corrigieron en ONU Mujer, ya no se habla de discapacidad se habla con situaciones especiales, no se habla más, me dijo una señora, me corrigió fuertemente, así que le aprovecho de enseñar también lo que a mí me corrigieron en un conversatorio. Y, por supuesto, los niños y los niños. Yo he trabajado 30 años, es la profesión más hermosa, el contacto diario con ellos, uno aprende tanto de ellos, crece tanto todos los días. Fíjate que hablaba con un colega, decía, ¿cómo han hecho ustedes las clases híbridas si nosotros no tenemos personal? Lo que hicimos en nuestro colegio es que a los más aventajados, que saben montones más de tecnología los niños que uno, ellos nos ayudan a nosotros cuando tenemos los problemas tecnológicos. Y ellos dicen, Juan, por favor, ayúdame, ¿qué se coloca aquí? No, profe, no se preocupe, papá, mire usted mancha. Todos los días aprendo un montón de ellos. ¿Cómo no los voy a considerar unos iguales si somos iguales? Así que eso para mí, los niños tienen que estar dentro de la Constitución de manera explícita. Muchas gracias. Oye, me permiten decir una última cosita que es parte también yo creo que del cambio cultural, es que siempre se dice que los niños son el futuro, ¿cierto? Eso es súper común. Yo creo que el giro es que los niños son el presente. Y en esa construcción del presente se juega el futuro. Porque que un tema que tiene un orden político también detrás de este elemento. Porque los ubicamos como sujetos de derecho. Lo que se habla de la ciudadanía infantil o la ciudadanía de los niños. Por lo tanto, yo creo que es súper relevante aquello. Y lo otro, que hay que tener cuidado también con el totalitarismo. Después, la dictadura, no, la hegemonía, ahora está, la hegemonía, lo repito, la hegemonía del lenguaje. Hay que tener cuidado porque dicen, ¿no?, que ahora no se dice discapacidad, sino que necesidades especiales. No, que yo creo que hay una diversidad tan enorme que es pretencioso pensar que aquello que yo pienso que hay que decir las cosas es aquello que debe manifestarse como una verdad absoluta. Porque te aseguro que muy pronto ese lenguaje también va a cambiar. Porque la vida se transforma y cambia. Entonces, me parece que, y hay una discusión interesante, porque en el mundo de la discapacidad, ¿te fijas? También hay personas que dicen, no, pues, porque si nosotros hablamos de necesidades especiales, entonces vamos a invisibilizar. Hay niños que están postrados en cama. Tiene necesidades especiales. Si tú lo sitúas desde ese lugar, a lo mejor vas a invisibilizar a ese niño que tiene una cantidad de carencia tan importante, muy distinta a un niño que a lo mejor tiene un autismo y que tiene otra condición, te fijas, y que tiene otra movilidad, otras posibilidades. Entonces también es un tema de discusión. No, solamente etimológicamente la palabra discapacidad es alguien que no está capacitado. Y todas las personas están capacitadas para crecer, para desarrollarse. Y en ese sentido es que se ha ido quitando desde las Naciones Unidas la palabra de la discapacidad. Por eso. Sí, pero mira, disculpa, el texto total que lo pueden borrar después. Es la parte en la interna, ¿cierto? Para que no aparezca. Pero fíjate que una persona que está postrada, que no puede caminar,
objetivamente, no puede caminar. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay otro movimiento que está preocupado de esto, porque en el fondo es como diría Bauman, empezar a generar un lenguaje súper líquido y empezar a maquillar cosas que no son así. La persona que tiene severas dificultades para caminar o está discapacitado, tiene esa condición de todas maneras. No significa que uno lo esté queriendo menoscabar en absoluto. Pero, y esto me lo dijo también una dirigente social, fíjate que cuando ocurre eso, se empiezan a invisibilizar. Entonces ya no hay campaña para silla de ruedas, por ejemplo, porque ya cambió. Eso quería comentar. No es parte seguramente del Zoom, Del análisis. pero son temas que se vienen también. Estamos cerrando. Ahora, solo convenir, digamos, con ustedes que el lenguaje, digamos, y muchas personas probablemente han tratado el tema y mucho mejor que yo, digamos, pero el lenguaje es un gran dispositivo de control, digamos, en muchos sentidos, y en ese sentido a lo mejor uno entiende que también vaya cambiando, vaya modificándose conforme avanzan las sociedades, ¿cierto? Paola, despidámonos, ¿te parece? Estás silenciada. Todavía está silenciada. Ahí. Sí, despidámonos porque Loreto tiene otro conversatorio, decía. Oye, le agradezco enormemente su mirada, su aporte, gran aporte hecho por aquí por la profesora Roxana, por la trabajadora social Loreto, y que quiere decir de Iván. Le agradezco realmente que se hayan sumado a este conversatorio, porque así vamos colocando temas en la mesa, ¿no es cierto? Para que la gente también se vaya instruyendo respecto a qué es esto de incorporar a nuevos sujetos de derecho en la Constitución. Yo como abogada, y bueno, y además yo soy dirigente social, tengo muy impregnada la vocación social y quiero también llevar no solamente la parte técnica, porque la parte técnica yo me doy cuenta que mi mente igual va separando lo que es lo técnico que tiene que quedar en la Constitución, pero todo el debate, toda la conversación que nosotros estamos teniendo, esto es parte de la historia de la ley finalmente cuando se construye, cuando la redactemos. Entonces, todo esto va a ser un aporte de todas maneras significativo para construir esta nueva Constitución. Si bien es cierto, van a quedar establecidas normas, pero detrás de todas esas normas, todo este rico debate que va a existir, va a quedar también como la historia digna de nuestra Constitución. Así que todo esto nos nutre a todos, y de verdad le agradezco nuevamente su tiempo, porque yo sé que estamos en épocas difíciles. Loreto y Roxana ya trabajan, bueno, de profesora y en su trabajo social, Roxana, entonces, o sea, Loreto, perdón. Entonces, la verdad es que compatibilizar campaña, más conversatorio, más trabajo, más todo lo demás, realmente es muy complejo. Así que de verdad, muy agradecida y espero estarnos viendo en otra oportunidad. Gracias, Víctor, como siempre, todos los miércoles aquí en la sala técnica y entregándonos sus comentarios. Nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias. Mucha suerte a todas y nos vemos en la Constitución. En el Palacio Pereira. Ahí nos vamos a ver. Vamos, hay que confiar. Y si no, ¿para qué? Voy a cambiar mi sala de clase para un palacio. Chao. Chao. Cuídense. Gracias. Chao. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, Paola. Muchas gracias.